Es un gusto para mí y también para mi esposa de estar entre ustedes después de varias tratativas con el pastor Heriberto. Él fue el causante de que estemos aquí en un sentido. Nos hace la invitación, nos escribe, nos insta, nos habla y nos acosa por correo. Cuando le contestaba, él al minuto me contestaba. Así que dejé pasar algunos días, a veces una semana, y le escribí otra vez y él me contestaba inmediato. Bueno, quisiera presentarle a mi esposa antes que ella nos dé un saludo. Y entonces sí, después continuamos. Bueno, un gusto de conocerles y es un privilegio para nosotros que ustedes nos reciban. Tienen una ciudad muy bonita, me ha gustado mucho ver y también he notado que Dios está trabajando entre ustedes. Como Jesús dijo, mi Padre siempre trabaja y yo creo que Jesús ha estado muy activo entre ustedes. Yo pensé que, no sé, había noticias en Argentina cuando se hablaba de México y a veces uno tiene un poco una idea de lejos, pero cuando uno está en el lugar se nota cuando Dios ha hecho una obra y eso es un privilegio muy grande. O sea, el día que noté que Dios había trabajado en mi corazón, yo digo, Señor, esto es muy grande, esto es muy hermoso, solo Él lo puede hacer. Y Él lo dijo que no era para todo el mundo, sino para aquellos que creyeran en Él. Entonces eso yo aprecio mucho hoy en día. Quizás cuando era joven o cuando era niña no me daba cuenta o no lo entendía, pero hoy aprecio mucho esa obra que Dios hace y he notado esa obra entre ustedes. He notado que Dios está obrando entre ustedes y eso es algo muy grande, es muy hermoso, es un privilegio que tienen ustedes también. Dios ha obrado mucho en Argentina y sigue obrando, la sigue sacudiendo. Argentina en este momento está tratando de despertar, pero yo creo que ustedes van a despertar a tiempo, porque ha llegado el tiempo de Dios. Va a ser un gusto estar entre ustedes estos días. Amén. Gracias. Aleluya. Qué bueno que es Dios. ¿Cuántos vinieron a buscar una bendición hoy? Se equivocaron. Y les digo por qué. Ustedes no necesitan una bendición, ustedes son benditos. Que es muy diferente. La bendición, Dios comparte de repente para aquellos mendigos. Ustedes no lo son. Son hijos, todo les fue delegado. Y ahí es donde tenemos que cambiar bastante los conceptos nuestros referente a nuestro Dios. Somos benditos, somos enriquecidos con toda gracia, con su vida, con su espíritu, con su mundo, con su luz, con su verdad, con su palabra, con su espíritu que habita en nosotros, con su sangre. Somos distintos. Entonces, cuando entendemos eso, no andamos detrás de una bendición, somos impartidores de bendición. Ahí es donde el Señor dijo, ya en su antiguo pueblo, ustedes van a estar por cabeza y no por cola, van a estar encima y no debajo, van a prestar y no van a pedir prestado. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes van a compartir, van a impartir bendición, van a ser los canales que yo tengo para bendecir. Así que usted no está detrás de una bendición y yo tampoco. Estamos plantados en el bendito, estamos para bendecir. Dios dijo, bendiciendo te bendeciré. El que busca una bendición, primero bendiga. La bendición viene en base a que uno comparte, a que da, a que
fluye, ya que hace que la bendición corra. Entonces el río de Dios corre, corre, corre y vuelve a alcanzarnos. El amor de Dios trabaja en ese círculo tan perfecto, ¿no? Descendió del cielo, pasó por el hombre y vuelve a Dios, y Dios vuelve el ciclo de la vida con revelarse y con darse a conocer, y su vida fluye. Somos hijos de Dios. Lo saben eso, ¿no? Lo viven eso. Tome la posición como hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, bueno, yo creo que como hay tanto adelanto en la ciencia hoy, tantas cosas se descubren, por ahí se me ocurre, en algún momento alguien despierta, quizás no, cosa que pienso y ahora pienso en voz alta. Si de repente lograran a constituir o a establecer un laboratorio espiritual y le hacen un ADN espiritual a los creyentes, a ver cuántos tienen los genes de Dios y cuántos no. Entonces, si somos hijos, es decir, en ese examen tenía que saltar los genes del Padre. ¿Sí o no? Y si eso está, si eso salta, porque en el mundo espiritual creo que eso ocurre. Dios dice que conoce a los que son suyos. Entonces Dios mira y Dios dice, es mi hijo. Y entonces abrió su corazón, sus manos, Dios lo colmó. Y Pablo nos dice que con toda bendición en los lugares celestiales, ahí está la posición nuestra, en los lugares celestiales. ¿Amén o no? Amén. De manera que cuando uno entiende esta realidad, que somos hijos de Dios, dice, si somos hijos, también somos herederos. ¿Herederos de qué? ¿De una bendición? No, de todas las cosas. Y somos coherederos con Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos completos. No falta nada. O falta algo. Entonces uno vive como vive Dios. Es decir, el propósito de Dios es dar. La naturaleza de Dios. Dios da, Dios siempre da. Hacía referencia a mi esposa que Dios siempre trabaja. Jesús dijo, mi Padre siempre trabaja y por eso yo trabajo. Es decir, ¿cuál era su trabajo? ¿Cuál era su obra o su tarea? Jesús vino a revelar a Dios. ¿Verdad? Dice, nadie puede conocer a Dios, nadie conoce a Dios sino el Hijo. Dice, nadie conoce al Hijo sino Dios mismo. Dice, aquel a quien Él quiera revelar. Cuando el Señor revela esta realidad, entonces usted conoce a Dios, entonces usted tiene un acercamiento y tiene una libertad para entrar, porque es su Padre. Los hijos de Dios no van pidiendo una ayuda, una bendición. Le es dado, ya está hecho. Yo creo que ofende a Dios, ofende a cualquier padre, si su hijo le dice, ¿puedo abrir la heladera? ¿Me da permiso para comer en este plato? O situaciones así. Un hijo en su casa tiene libertad, todo es suyo. Lo que está ahí es suyo, le pertenece, es un hecho. Entonces participa, disfruta, goza, no está con temor, con restricción y limitación. Y el Señor Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? Entonces la Escritura nos va enseñando y dice, y bueno, si falta esa sabiduría y ese entendimiento, entonces sí hay que pedir a Dios que Dios le dé el entendimiento, cómo disfrutar, cómo vivir, cómo gozar de la vida cristiana. Más que nada, Dios quiere que usted viva una vida plena, que no viva restringido ni tampoco con temor, con miedo, con limitaciones y viva de lejos como un expectante. ¿Usted es parte o no?
Y entonces esa herencia bendita de Dios que es Cristo en nosotros, revelado, manifestado, la esperanza que tiene la gente de esa gloria de Dios. La gente afuera está enfermo de esperanza, necesitan tener una salida a sus problemas. Nosotros ya la tenemos, ¿verdad? Les voy a decir una cosa que quizás les sacuda un poco el concepto evangélico. El evangelio no es para ustedes, ni para mí. ¿Sabían eso? ¿Para quién es el evangelio? Para la gente de afuera. Usted ya lo tiene. Ya no es para usted. Usted disfruta, goza, vive, crece, recibió la noticia. Ahora usted pasó de la noticia, tiene al que mandó la noticia. El evangelio es la buena nueva para todas las personas. ¿Verdad? Usted fue predicado, usted recibió a través de la noticia que es el evangelio. ¿Qué significa entonces el evangelio? Buena noticia para todo el pueblo. O sea que el evangelio es para afuera, no es para ustedes. Usted está en un proceso ahora de desarrollo, de crecimiento y de nutrirse de Dios mismo para poder predicar el evangelio, que es para la gente de afuera. ¿Verdad? Usted está plantado en Cristo ahora. Usted ya pasó de las buenas noticias. Las tomó, creyó, eso produjo ahí un cambio y ahora usted vive en esa novedad de vida y entonces por vivir así usted proyecta esa noticia hacia afuera. Y es para la gente de afuera el evangelio, ya no es para usted ya sabe. Hola. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios, el capítulo 4, con el versículo 11, empezando del 11, dice que Dios, el Señor constituyó en la iglesia, primeramente, apóstoles. Segundo, o según el orden que está ahí, ¿no? No sé cuál es el primero o cuál es después, pero de acuerdo al orden, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Maestros y pastores. ¿Para qué? Propósito de este llamado de Dios y es establecer en su casa de los sacerdotes bajo estos nombres. Dice ¿para qué? A fin de perfeccionar. A ver. ¿Perfeccionar qué? A los santos. Para la obra del ministerio. Hasta que, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. ¿A qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Cómo? Para llegar a un varón perfecto. ¿Y cuál es el nivel de llegar? ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es ¿Quién es? Cristo. Cristo es el modelo, es el ejemplo, es el sumo sacerdote en un sentido. Cristo es el llamado. Tenemos que llegar a su estatura. Mire qué falta para llegar a su estatura. ¿Sí o no? Así que todo lo que vivimos hasta ahora son los preliminares para ese desarrollo que el Señor tiene. Pero tenemos que llegar a la estatura de Cristo aún. ¿Cómo dice ahí? ¿Un varón? Perfecto. ¿En qué más? A la medida de la estatura, de la plenitud. No solo el Cristo conocido, pero la medida de su estatura en cuanto a, ¿cómo dice?
a esa manifestación plena, a la plenitud del Señor Jesús, que todavía no se ha revelado en toda su plenitud. Todavía no se reveló. Eso es para los días que nos aguardan. Y eso es próximo. La manifestación de la plenitud de Cristo a través del cuerpo que es la iglesia. ¿Verdad? Veníamos platicando, decimos platicando, no decimos así en Argentina. En Argentina venimos conversando, compartiendo. Acá decimos platicando. Veníamos platicando en el carro del pastor Heriberto, de que, ¿qué veníamos platicando, pastor? Restauración. Él hablaba un poco de la restauración de todas las cosas. Veníamos compartiendo sobre el restaurar de todas las cosas y qué tiene que ver con este tiempo. El Señor está despertando inquietudes, despertando corazones, despertando una necesidad, despertando una agilización en el corazón de sus hijos para que entren en esto que Dios tiene para esta temporada. Nosotros tenemos en la historia, hermanos, desde el principio mismo, pero a partir de la iglesia tenemos un acopio, un cúmulo de revelación a través de las generaciones que Dios fue dando y está para nosotros en este tiempo. El Señor nos fue enriqueciendo a través de la historia, a través de los ministerios, a través de la revelación. Dios se tomó mucho tiempo para ir soltando la revelación de a poco. Y pasa que cada vez que Dios nos toca, es como una pincelada que Dios va haciendo y tallando la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. Esos toques del Espíritu, ese obrar adentro, esos quebrares y ese limpiar y vaciar de cosas y ese depositar las cosas de su reino, tiene que ver con ir formando este ser interior que se llama Cristo en nosotros. Cuando esto se manifieste en su plenitud, es la esperanza que tiene el mundo, que la iglesia surja, que se manifieste. Ellos por ahora son enemigos porque el espíritu que está en ellos se opone a que esto surja. Pero cuando esto surge en la manera como el Señor quiere y esto sea lo que Dios revela al mundo, entonces el mundo va a acudir. Porque va a haber la gloria, va a haber la hermosura, va a haber el cambio, la diferencia entre aquella vida sin Cristo y esto que vive plantado en Cristo. Amén. Es lo que dijo el Señor, que si Él fuera levantado, a todos atraería a sí mismo. Bueno, en principio fue levantado en la cruz, donde todos los miraron. Eso se cumplió en parte, pero Él tiene que ser levantado en el templo, que somos nosotros. Él tiene que ser puesto en el lugar alto. Él tiene que tomar los reinos del corazón. Él tiene que gobernar en plenitud en nuestra vida. Nuestra vida simplemente refleja a Cristo, tiene que reflejar a Cristo. Y entonces cuando Él es levantado en el trono y el Señor es el que gobierna nuestra vivencia, nuestro movimiento, nuestras acciones, la gente es atraída porque ve a Cristo. El hombre natural es como que se esconde. Es lo que decía Juan. Mengua, desaparece y entonces se levanta Cristo y Cristo es la atracción de la gente. Y no aparece como un Cristo sufriente, debilitado. Eso ya pasó, ese capítulo se cerró. Tiene que manifestar hoy la plenitud de vida, de resurrección, de gloria, de revelación, de luz, de autoridad, de realidad para que el mundo pueda desear eso que está en nosotros. ¿Sabe por qué rechaza bastante y se opone y se hace enemigo? Porque es bastante gris todavía la imagen que proyectamos. Hay bastante religión de por medio, bastante carne, bastante ideas humanas, hay un poco del espíritu y un poco la carne. Entonces hay como un gigantismo distorsionado. Hola. Pero cuando revelamos la imagen, la gente ve a Cristo. Ejemplo, está un diácono de la primera iglesia, Esteban, su nombre. ¿Se acuerdan? En aquel entonces era el comienzo de esta gloriosa iglesia que Dios toma, la llena, la levanta, la despierta y reflejan a Cristo. Y este hombre
Empezó a revelar a Cristo y eso era muy, muy temprano en la edad de la revelación de Dios, porque recién empezó la iglesia y la oscuridad estaba en contra de eso, y personas sin entendimiento desde ya actuaron para sacarlo del medio, porque dice que no podían soportar eso. Pero Dios tuvo paciencia y misericordia y fue elástico con los tiempos, y el Señor fue dando oportunidades. La gente tiene otro concepto hoy. ¿Me escuchó? La cosa hoy no es tan así como fue en aquel entonces. La palabra trabajó, llegó, Dios fue acomodando las cosas. El escenario está preparado para manifestar la gloriosa iglesia del Señor, donde millones serán atraídos. ¡Aleluya! Ya no va a ser manifestada en una persona, sino en un cuerpo, que es la iglesia. ¡Aleluya! Y ese es un misterio que ha estado escondido, dice Pablo, por las edades pasadas, y que el Señor fue revelando. Pero en este tiempo, en la culminación del tiempo de los gentiles, el Señor mostrará esa poderosa gloria a través de su casa. Aleluya. Otra cosa que tengo que decirles todavía: hay una gran diferencia entre iglesia y casa de Dios. Son dos cosas diferentes. Iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir una asamblea, una reunión de los convocados. Eso es iglesia. Casa de Dios es la morada, es donde Él habita, es donde Él se manifiesta. Es interesante que el Señor Jesús en sus días, en cuerpo en la tierra, en su ministerio, el Señor en las sinagogas, que eran como iglesias, las iglesias judías que estaban por toda la nación, donde se enseñaba a la gente, donde se congregaban y tenían sus reuniones y la lectura de la ley de Moisés. En la iglesia, en las sinagogas, el Señor encontró gente endemoniada, ¿sí? Encontró gente enferma. Ahí encontró gente bajo cautiverio. La mujer encorvada, que por 18 años padecía esta enfermedad, estaba encorvada, estaba en la sinagoga. El hombre endemoniado que pegó el grito cuando Jesús entró ahí, estaba en la sinagoga. Otro hombre con la mano seca estaba en la sinagoga. Ciegos estaban en la sinagoga, paralíticos estaban en la sinagoga. No encontramos la misma historia en el templo, donde el Señor fue presentado a los 40 días que lo presentaron, donde el Señor los 12 años se quedó a disputar con los doctores de la ley, ¿sí? Donde el Señor enseñó gran parte de sus enseñanzas. Él dijo, enseñó en el templo. En las sinagogas bendijo, sanó gente, manifestó una parte de su poder, de su misericordia, de su salvación. Y en el templo Él quería manifestar siempre el reino de Dios. Entonces, cuando Él vino al templo un día y encontró el desorden, el mercado, ¿se acuerdan de esa historia? El Señor miró por todas partes y vio lo que pasaba ahí y se encendió en un celo. Esa noche fue una noche crítica para el Señor. El próximo día Él tenía que hacer algo ahí adentro. Dice que esa noche hizo una cuerda, un látigo, y al otro día vino al culto con un látigo. El Señor, el buen pastor, estaba en desorden en su casa. Y entonces Él viene y actúa. No sé si alcanzó a pegar a alguno, eso no dice la Escritura. Vino con un látigo y es como que puso orden. Volcó las mesas, tiró abajo todo lo que estaba ahí. El Señor se manifestó. ¿Tiene miedo usted de la manifestación? Depende con qué espíritu, ¿eh? Pero es un tiempo de manifestarse.
Otras cosas se manifiestan, pero el Espíritu de Dios que está ahí no es para estar reposado y para que vivamos bien, tiene que manifestarse en nosotros. Y cuando se manifieste, como en el caso de Esteban o en el caso del Señor Jesús, ahí las cosas son puestas en orden. Aleluya. Entonces dijo esta palabra: el celo de tu casa me consume. Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un mercado. No pasó en la sinagoga eso. Interesante, ¿no? Ahora, otra cosa. En la sinagoga los demonios podían profanar. Muchas de ellas. Jesús dijo, es una sinagoga de Satanás esa. ¿Quién operaba? ¿Quién estaba en el trono? ¿Quién tenía el control de los ritos y la religión que se practicaba allí? Satanás mismo. Los demonios no pudieron profanar el templo. Los religiosos sí. ¿Me explico? El hombre, cautivado por otras cosas y no dando el lugar que corresponde a Dios, es más peligroso que los demonios. Los demonios conocen a Dios y ellos tiemblan, ellos saben sus límites. El hombre no sabe los límites. Es extraño. ¿Verdad? Los religiosos profanaron la casa del Señor, estableciendo otras reglas, otras normas que Dios nunca estableció. Los demonios no se atrevían, porque sabían de quién era esa casa. Y ellos sabían que el Señor caería con rigor sobre ellos. Así que, pero influenciaban las mentes de los religiosos para que hagan cosas indebidas allá adentro. Y ellos no se daban cuenta quién estaba operando detrás. ¿Sí? Con los demonios el Señor no hizo un látigo, con los religiosos sí. La palabra ellos no entendían, no oían, los demonios sí. Y escuchaban una palabra y no podían hacer guerra. Jesús no tuvo guerra espiritual, ¿sabían eso? El diablo no se constituye una amenaza para Dios, ¿sabían eso? No es su contrincante. El diablo es muy limitado, es un ser creado y está limitado. Dios le da órdenes y tiene que obedecer. ¿Sí o no? Dios no pelea con los diablos. Es más, le digo algo más. Le dolió a Dios cuando pecó este querubín. Dice que hubo un lamento en el cielo cuando eso pasó. Dios no festeja la caída del diablo. A Dios le duele porque es parte de su creación. Se pervirtió y se torció y se apartó de la verdad, se anexó de Dios y es lo que es hoy. Y lo más lamentable es que no tiene redención. El hombre sí. Gloria a Dios. Pero Dios no festeja, Dios no hace Le dolió a Dios eso, pero lo tuvo que sacar. Amén. Usted lee en la palabra, hubo una lamentación en el cielo por eso. Hubo un lugar que fue desposeído. Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles creados para la alabanza de Dios. Le dolió a Dios fuertemente eso. ¿Me entiende? Así que Dios no regocija porque eso pasó o porque fueron sacados de ahí derrotados. Tenía que ser, Dios no podía permitir pecado en su casa, en su presencia, ahí, en su reino inmediato. Dios quita, limpia. Ahora, me deja pensar esto, que ese lugar que ha quedado ahí despoblado, Dios no quiso llenar con otros, crear otros ángeles, sino hijos ahora. Y pone al hombre. Dice, lo crea a su imagen y su semejanza. Y entonces, en el plan tremendo del Señor, quiso a través de seres con inferioridad de condición en cuanto a la creación, porque lo tomó de ahí, de algo de abajo, de algo precario, del polvo, dice que lo toma y forma un hombre. Dios toma esa materia que estaba ya contaminada porque el pecado ya estaba acá.
Y cuando Dios toma y forma al hombre, la materia con la cual lo crea es muy inferior a cuando creó a esos seres de luz. ¿Sí o no? Pero Dios dijo, ajá, no quisiste permanecer en mí, no quisiste cuidarte en mis leyes, sí, y bajo mi protección te anexás, bueno, es un ser corrompido, es un ser terrible, es un ser que no hay calificativo para describir lo que es el diablo ahora, pero no era así al principio, ¿no? Y Dios le dijo, yo te voy a enseñar cómo es la cosa. Toma al hombre y pone sobre el hombre todo su amor, su complacencia, su comunión, su esperanza, su promesa. El futuro de este hombre sería glorioso, porque en el Salmo 82, Dios dice, yo dije, dioses sois. Nunca dijo del diablo eso, que es Dios. Se constituyó en el Dios de este siglo. Pero del hombre está escrito, dice, dioses sois. Yo dije, dioses sois. Como hombre va a perecer este cuerpo un día, ¿no? Pero lo que Dios está haciendo dentro de este cuerpo es algo para cogobernar con Dios por la eternidad. Hermano, es muy fuerte. Así que no tenemos por qué entretenernos con cosas que no aprovechan. Amén. ¿Sigo? ¿Qué llamado? ¿Qué posición? ¿Qué lugar? De dignidad, de gloria, de grandeza. No para que usted se ponga ancho, sino para que usted entienda cuál es el rol. A mí me mantiene humillado esto. Me mantiene humilde bajo la protección del Señor, porque veo la lección de quien se anexó. El testimonio de una persona era un sacerdote del diablo, un brujo. Eso en Argentina. Él fue un fiel servidor, logró muchos niveles en el mundo espiritual satánico, con poderes, con vivencias y con riquezas y muchas cosas. Y este hombre un día tenía un desafío en él y le enfrentó a Satanás, porque trataba con Satanás mismo. Y le dijo un día, yo conozco mucho de ti, conozco tu poder, de qué cosas sos capaz, los tratos que hicimos, las vivencias que tenemos, yo he conocido muchas cosas, he matado gente, he trabado gente y he visto el funcionar de este poder, pero quiero conocer tu naturaleza. Le dice al diablo, viene con ese desafío y le dice, yo quiero, por último, conocer tu naturaleza. Satanás escondía su naturaleza, nunca le podía revelar su naturaleza. Hasta que un día, el hombre inquieto, era Dios que lo inquietaba para que él despierte con esta pregunta. Entonces, un día el Señor dijo, bueno, el Señor se le revela en un sueño. Y le dice, no te va a revelar su naturaleza porque te vas a asustar de su naturaleza. Te voy a revelar yo su naturaleza. Entonces le muestra un cuerpo tirado que está descompuesto, está maloloroso, está como podrido, putrefacto, con mal olor, putrefacto, lleno de gusanos. Y cuando este hombre ve, le impacta tanto la naturaleza de quien él servía, que él decide, yo no te voy a servir más. Y se desasocia, rompe, se convierte al Señor, claro, porque si no, no podría. Se convierte al Señor y entendió entonces que es muy distinta a la naturaleza de Dios. Y empezó a conocer la naturaleza de Dios y el cambio, la transformación, y el Señor empezó a transformar realmente esta vida y es un precioso hombre. Lo que Dios quiere, hermanos, con nosotros es revelar estas dos naturalezas. Y en alguna medida estas dos naturalezas aún están en los mismos creyentes. La naturaleza de Dios que ha venido para nacer del Espíritu y esa nueva vida en Cristo, y muchos todavía están prendidos en la vieja naturaleza, porque no la entienden.
seriamente como es esa naturaleza para divorciarse. Hay una palabra que está en el capítulo 97 de Salmos, el verso 10 allí. Allí dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. La atracción, nuestra vida, es como un imán. Por un lado hay algo que nos atrae y del otro lado tiene que haber algo que repele, que rechaza. ¿Me explico? El imán, hay cosas que lo atrae, hay cosas que repele. ¿Qué repele el imán, por ejemplo, o no lo atrae? Madera, plástico, vidrio. Pero atrae otro metal, hierro y otro metal lo atrae. ¿Sí? La naturaleza de Dios en nosotros nos lleva a ser atraídos a Dios. Dios, la presencia de Dios, la naturaleza de Dios, la vida de Dios, en los hijos de Dios lo atrae. Y cada vez hay una mayor necesidad, un mayor hambre, un mayor deseo. Cuando eso pasa en nosotros, vamos por buen camino, estamos siendo atraídos. Va a pasar siempre que cuanto más usted conoce de Dios, más quiere. Es decir, el vivir en Cristo no lo empalaga, no lo satura. Cuanto más usted se despierta y tanto más quiere. Cuando usted gusta la verdad, la revelación de Dios, el contenido de su palabra real, usted quiere más, le produce hambre, sed, deseos, inquietudes, le provoca a usted a mayores logros en la vida. ¿Amén o no? Amén. ¿Sabe por qué? Y no hay un límite. Y vuelvo, tenemos que llegar a la estatura de Cristo, así que el tiempo que tenemos es corto y el Señor apresura la cosa. Entonces usted será más atraído. Habrá crisis en ese caminar. Sabe el enemigo cuando usted empieza a ser atraído. Lo sabe. Procurará entorpecer, pero el hambre será mayor. Eso es una cosa preciosa que Dios está haciendo. Dice que vendría el tiempo que Dios crearía hambre y sed de justicia. Y yo creo que estamos ya envueltos en este tiempo donde más hambre va a haber, donde más sed va a haber, donde más inquietud, más necesidad, va a haber un dolor adentro de amor, una atracción muy fuerte que usted no podrá estar. Cantamos una canción hace un instante atrás. Yo no sé si usted entiende realmente el contenido de las palabras, pero que ya no puedo vivir, que sin Él muero, sin Él me pierdo, sin Él estoy confundido, sin Él no tengo propósito, sin Él la vida no tiene sentido, no, es insípida, no hay sabor. ¿Sí o no? El que despertó para Dios ya no se entretiene, ya no se satisface, ya no se queda enredado. Avanza. Y aunque le vienen dificultades, problemas, luchas, claro, todo eso es, cuanto más usted avanza, tendrá nuevas batallas, mayores batallas. Pero va a batallar con mayores batallas, con mayores armas. Dice que hay armas poderosas. Es decir, el cristiano al comienzo todavía desconoce, no está entrenado para usar esas armas. Y haría un tremendo desastre. El poder de Dios no puede actuar como tiene que actuar. ¿Sí o no? La unción de Dios no puede actuar como tendría que actuar por la falta del crecimiento del individuo, del cristiano. Y entonces Dios va equilibrando las batallas para el crecimiento. La batalla tiene como propósito el crecimiento de la vida nuestra. Así que ninguno piense que la batalla es porque Dios no lo quiere, porque Dios no lo ama, porque Dios no lo oye. Es todo lo contrario. Es precisamente porque Dios lo quiere, lo lleva por ahí. Pedimos muchas veces en oración, y presta atención a esto. Tantas veces pedimos al Señor que el Señor nos aumente la fe, por ejemplo. Si el Señor contesta esa oración, hay oraciones que Dios no contesta. ¿Sabía eso?
Hay eso también, hay oraciones que Dios no contesta. Hay gente que cuando ora los cielos se cierran, otros que oran y los cielos se abren. Vemos de Jesús y los cielos se le abrieron, otros orando y los cielos se le abrieron. Porque Dios no puede responder porque lo destruiría a la persona. Pero un ejemplo, pedimos al Señor que nos aumente la fe. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Y si Dios contesta ese petitorio, ¿qué se supone que va a permitir el Señor para desarrollar fe? Dificultades, pruebas, luchas, aumentan la fe. Entonces, las circunstancias apropiadas para que la fe despierte. Dios nos dio una medida de fe a cada uno, hay que desarrollarla. Entonces, Dios responde y Dios quiere que hagamos esa oración, pero que seamos conscientes de lo que conlleva la oración. Usted le pide amor. Señor, dame amor, dame paciencia. Y Dios dice, ¿qué? Te lo doy, ¿eh? Y entonces la respuesta, ¿qué es? Para paciencia. Le pone una persona tan difícil al lado de soportar, de un carácter. Una persona que le hiere, que le lastima. Una persona que lo persigue, una persona que lo acosa. El Señor levanta los instrumentos para desarrollar la paciencia, el amor que usted pidió. Y como si yo pedí a Dios, ¿y por qué esto? La respuesta, hermano. O de repente se casa su cónyuge, el lado opuesto de su vida. Y ahí va a desarrollar amor, paciencia. Dios es perfecto, Dios oye. El pastor Heriberto, búsqueme la escritura en Juan 19, creo, 31, por ahí. Soy un poco perezoso de leer la Biblia cuando estoy en el púlpito. Leo mucho fuera del púlpito. A ver qué dice. 9. 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es. Dice, quise pedir que él buscara para no equivocarme. 9:31 de Juan. Está dando testimonio de esta verdad, está revelando una gran verdad. Uno que recién era ciego y el Señor lo sanó, le dio la vista, era ciego de nacimiento. Y Jesús le abre los ojos, le sana. Y entonces querían refutar que no fuera ciego, que era eso un fraude. Que el Señor no pudo haber hecho eso, que este hombre estaba mintiendo, el testimonio estaba arreglado en un sentido. ¿Sabe que la Iglesia Universal hace eso y no? Paga gente, acomoda los testimonios a su manera, largan por televisión testimonios ficticios que no existen y captan la atención de la gente. Qué tremendo fraude, qué tremenda mentira, qué tremendo engaño. Pero eso pasa. Y bueno, esta gente tenía desconfianza que si este hombre era ciego, que si Jesús le sanó, entonces lo interrogaban. Los judíos, los principales, los fariseos y la gente, los sacerdotes, estaban mal porque no querían aceptar que Jesús hacía estas cosas. Y están ahí sacando información del hombre. Y el hombre dijo, sí, yo nací ciego, yo era ciego y ahora veo. Dice, ¿cómo te sanó? No sé, hizo lodo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Y entonces dijeron, no puede ser. Este hombre es pecador, no puede hacer estas cosas. Dice, si es pecador o no, yo no lo sé. Lo que sé que era ciego y ahora veo. No estaba en discusión, estaba en discusión la evidencia, el hecho. Si es pecador o no, desconozco. Lo que sé es que yo nací ciego y ahora veo. Y entonces, ¿y cómo te abrió los ojos? Y ya se lo dije y ustedes no quieren entender
¿Acaso quieren ser sus discípulos? Dice, pero le dijo esto, el versículo 31. Dice, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Era un judío también el ciego. Estaba ciego, pero era judío. Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. Ahí tenemos nosotros el ingrediente para una vida victoriosa. Lo primero, la sabiduría viene ¿por dónde? Por empezar a temer al Señor. ¿Cuál es el temor que el Señor requiere en su casa? Somos nosotros su casa. Es el respeto de quién es Él. El respeto para qué nos creó. El respeto a su llamado. El respeto a la inversión que hace Dios en nosotros. Cuando Dios trabaja, cuando Dios invierte, Dios quiere cosechar. Él es judío. ¿Se acuerda que Jesús es judío? El judío no invierte si no va a tener rédito. El Señor no invierte por la casualidad. Si el Señor invierte es con un propósito. Trabaja en su vida, invierte en su vida y Dios va a requerir los frutos de lo que Él hace. ¿Amén o no? Entonces dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este, la escritura que le digo para decirle que Dios a algunos no oye y a otros oye. ¿Me entendió? Las oraciones profanas Dios no oye. Las oraciones mezquinas Dios no oye. Las oraciones egoístas Dios no oye. Hecho bíblico, hay otros tantos hechos bíblicos en mi propia vida, mi testimonio. Yo estaba un día orando sobre una situación en mi vida, pedí al Señor con lágrimas ahí, compungido y era bien espiritual en mi concepto. Uno se inspira, se espiritualiza y trata de convencer a Dios. ¿Le pasó a veces eso? Pero Dios ve todo. Dios no ve esta parte, Dios ve todo. Las motivaciones, lo que hay detrás, el porqué. Todo lo ve el Señor. Y entonces estaba ahí yo en esta lucha y de repente un rayo de luz iluminó adentro y empecé a ver lo que Dios veía en mí. Yo, no puede ser. Entonces no soy yo, es una equivocación. Fuera Satanás. Reprendemos a Satanás cuando es Dios y no nos damos cuenta cuando es Satanás y entra y siembra la cizaña, como decía el pastor. Y entonces Dios trabaja y me convence, porque el Espíritu Santo hace eso. Cuando yo caigo en sí, me doy cuenta de todo lo que está pasando y por esta razón la oración era impedida o Dios no contestaba tal cual yo esperaba. Hice una segunda oración y tengo conmigo siempre esa oración. Le dije, Señor, de aquí para atrás no contestes nada lo que te pedí. No responda. Estas oraciones que hice delante de ti, que yo creía que estaban bien, no conteste ni una. Porque si el Señor me daba, me destruía. Entonces cuando entendí que tenía que orar en el lugar debido, que la oración tenía que ser parte de Dios mismo. ¿Me entendió? La oración tiene que partir de su corazón. Tiene que ser enviada a mi corazón y Dios tiene que formar y gestar la oración que tendrá respuesta. Dice, si oramos algo conforme la voluntad de Dios, Dios lo da. Dice, Dios, esa oración Dios oye antes que la lancemos. Dice, antes que se lo pidan. Cuando oramos de acuerdo al corazón del Señor y en la voluntad del Señor, el Señor ya envió la respuesta. Ni bien estamos nosotros diciendo, ya viene la respuesta en camino. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón. Está en la medida de su naturaleza. Es su naturaleza. Nosotros produciendo el querer como el hacer. Porque Dios produce el querer.
Produce hambre, necesidad, inquietud, el querer. Empezamos a tener el razonamiento de Dios. Entonces nos asociamos a Dios y no queremos hacer nada que esté fuera de Dios. Esto es la naturaleza del Señor Jesús. El Señor Jesús dice que hacía solamente lo que veía al Padre hacer, ¿o no? Y nosotros muchas veces recibimos un don, una gracia del Señor para algo. Y con eso, nosotros muchas veces nos proyectamos en esa dirección y hacemos exclusivamente eso. Nos olvidamos de amarlo, de adorarlo, de venir, de agradecerlo, de encontrarnos con Él, de descubrir sus pensamientos y su voluntad. Tomamos los beneficios del Señor y nos vamos hasta que nos estrellamos. Y eso nos bendice. Aleluya. ¿Qué es el don? ¿Qué es un don? Don de profecía, don de lengua, don de sanidad, don de fe, todos los dones del Señor. ¿Qué el don? El don del Señor. Sí, va a ser, hermano. Esto no soy yo. Yo me reservo el derecho de seguir siendo como soy. Él tiene algo que yo se lo di y puede hacer lo que quiere. Puede desarrollarlo, destruirlo, darle la gloria al Señor o quedarse con eso. El diablo fue lo que hizo, fue eso. Recibió los dones del Señor y el diablo se mandó por sí mismo sin permitir que el Señor estuviera con él. Es lo que entiende Moisés cuando está con el Señor. Y el Señor vio el pecado en el pueblo y dijo, yo voy a mandar un ángel con ustedes, pero yo no voy a ir. Y Moisés se planta delante del Señor y dijo, no nos saque de aquí. Si tú no vas, yo no voy. No nos saque de aquí. Porque si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy. No me interesa la bendición. No me interesa un ángel. No me interesan los dones. No me interesa la tierra. Me interesa vos. Qué diferente, ¿no? Si estás, todo es perfecto, es hermoso, pero si no estás, la vida es un infierno si Dios no está. ¿Sí o no? Estamos en el 5, hacemos un break de 5 minutos. Le estoy dando introducción hasta ahora. Hacemos 5, 8 minutos que usted pueda ir al baño, despabilarse un poco. Y después seguimos.